Ok, clase lunes 20 de abril, derivación con fórmulas. Hola a todos los diferenciales del Instituto Tecnológico de Aguascalientes de mi clase de la maestra Montserrat. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Va a ser un video grabado ya que no tengo ahorita manera para acceder a algún tipo de streaming, pero mañana estaré en contacto con ustedes para hacerlo. Vamos a repasar las fórmulas básicas de derivación. Empecemos, voy a darle enfoque a esto que sea un poquito más grande. Okay. Voy a tratar de enfocarlo mejor posible. En la fórmula 1 tengo la derivada de una constante. La derivada de una constante, sea 3, sea 5, sea 1, sea menos 1, sea las primeras letras del abecedario, recordemos que siempre es 0. Por ejemplo, d en dx de 3 es igual a 0. d en d teta, si es teta la variable, de 5 también va a ser igual a 0. d en dz de la constante a también va a ser igual a 0. Fíjense la variable y fíjense la constante. Las constantes son las primeras letras del abecedario o los números reales, ¿ok? Entonces, ya sea 0, la derivada de 3, perdón, ya sea la derivada de 5, de a, de menos 1, de menos 5, de a, de ABC, que son las primeras letras, va a ser igual a 0. La derivada de cualquier variable, y aquí lo indico con el dx, el diferencial, si esta es la variable, la voy a ubicar acá en mi argumento. La derivada de x respecto a x es 1. Es decir, que si yo tengo una variable llamada teta y voy a derivar teta, es también igual a 1. Si tengo un d en d alfa, pues la variable es alfa porque coincide con esta de aquí abajo y es 1. La d de dz, ¿cuál va a ser la variable? Z es igual a 1. Muy distinto al resultado que nos da la derivada de una variable a la derivada de una constante. Ahora, en la fórmula 3 tengo un ejemplo de una derivada que asemeja la suma de un polinomio, u más b menos w, y todo hay que derivarlo, y dice hágase por separado, derive primero la u, luego la v, y luego reste la derivada de w. Ejemplo, d en dx de 3x cuadrada menos 2x quinta, perdón, más, para respetar el signo de la fórmula, solamente por eso, menos 7x. Entonces hay que separar la derivada, primero la de 3x, luego la de 2x quinta y luego la de menos 7x. Entonces sería d en dx de 3x cuadrada, paréntesis, aquí está la variable, aquí también está la variable para que vean que coincide como el ejemplo de acá, más d en dx de 2x quinta menos d en dx de menos 7x, paréntesis al argumento. Entonces, en lugar de tener una sola derivada, ahora tengo 3 derivadas por esta fórmula. Lo único que estoy haciendo es por practicidad mostrarles la fórmula 3, por si les conviene hacer por si una derivada polinómica les conviene mejor partirla en varias, les resulta más fácil, pues aquí está la manera. Entonces hay que hacer la primera derivada. ¿Cuánto nos da la derivada de 3x a la 2? Pues sabes que es el 3, se pone aparte, se baja el 2, x y 2 se le resta 1. Y luego acá 2x quinta sería más, ya quitamos el del de x porque ya derivamos con b a la n. Más, pongo el 2 que ya tengo, bajo el 5, la x y al 5 le resto 1. ¿Ok? Menos, ahora sí la de menos 7, ya tengo el menos acá, entonces se lo quito acá. Entonces, y la derivada de menos 7x, pues es la derivada de una constante por una variable. Entonces, una constante, la derivada de una constante por una variable es
la constante si la variable está a la 1, como es el caso. Entonces nos queda 7. Entonces nuestra derivada es igual a 6x más 10x a la cuarta menos 7. Entonces esa es la derivada de nuestro ejemplo 3. Veamos la 4. Es lo que les decía, una derivada de una constante por una variable. Nos queda la constante por la derivada de lo que tenga en el argumento, lo que tenga yo con la variable. Entonces vamos a poner otra vez el ejemplo de n de x de 7x es igual a 7. ¿Y cuál es la derivada de b? Pues la derivada de x, que es 1. Entonces por eso solamente me queda 7. Voy a poner esto aquí para que no se distraigan con lo que tengo arriba. Ya saben que escribo algo chueco. Entonces vamos a suponer que tenemos otro ejemplo de en dx. Vamos a ponerle del alfabeto griego de d alfa de menos 5 alfa. ¿Cuánto va a ser? Pues dice que queda la constante por la derivada de la variable. Entonces la de variable es alfa y alfa hasta la 1, entonces va a ser 1. ¿Y cuánto vale la constante? Pues menos 5. Entonces el resultado de esta es menos 5. ¿Okay? Entonces ahora x a la n, cuando la variable es x. Dice que baje el exponente, ponga la variable y al exponente le reste 1. Entonces vamos a poner que tenemos el ejemplo de en dz para cambiar la variable de z a la 3. Pues dice que ponga el 3 aquí en un lado, la z, que es la variable, y luego al exponente le reste 1. Entonces es igual a 3 por z a la 2. Y la b a la n, pongo b cuando es más de un término y no solo una letra. Ya ustedes conocen bien el caso, por ejemplo, de en dx de 3x más 2 y le vamos a poner radical a la 1/2. Entonces recuerden que esto es lo mismo que de en dx de 3x más 2 a la 1/2. Entonces dice que ponga primero n. ¿Quién es n? El exponente, 1/2. Y luego que ponga mi b, es decir, todo el argumento. ¿Cuál es el argumento? Todo lo que está dentro de del paréntesis o del radical. 3x más 2. Y luego que le reste al exponente un 1. El exponente es 1/2 y le voy a restar un entero. Y luego que derive lo que tengo acá. Ya para estas alturas ya ustedes saben que la derivada de 3x más 2, si ya vimos la fórmula 4 y la fórmula 1, la derivada de 2 es 0 y la de 3x, ¿cuánto va a ser? 3. Entonces ya nada más pongo mi 3 acá y ya cumplí con el de b en dx. Entonces voy a juntar las constantes, el 3 lo voy a pasar acá. Entonces esto es igual a 3 sobre 2. Y luego 3x cuadrada más 2 a la 1/2 menos un entero. 1/2 menos un entero son 2/2. Esto es un entero. 2 entre 2 es 1. Entonces me queda 1/2 menos 2/2, me queda menos 1/2. Y como no me gustan los exponentes negativos ni los fraccionarios, hay que poner abajo el argumento. Entonces extiendo la línea, centro el 3 por efectos nada más visuales y pongo el radical de 1/2 positivo porque está abajo, recuerdo, y 3x más 2. Este es el resultado. Es el momento de captura de pantalla. Para seguir con otras fórmulas más interesantes. A de en dx de un argumento sobre una constante. El resultado es db, la derivada del argumento sobre
si es respecto a x, pues hay que ponerle, maestra, el de x abajo, hay que derivar el de b en dx sobre la constante. Ejemplo, de en dx de 2x sobre 5. Si se fijan, tengo la forma, la b, porque en b tengo la variable x, ¿ok? Y abajo tengo una constante 5, entonces dice que derive esto de aquí arriba y que deje el 5 abajo. Entonces el resultado de esto, bueno, primero voy a poner la línea divisoria, voy a poner el 5, que ya sé que es seguro en mi resultado, y ahora voy a derivar el 2x de en dx de 2x. Y esto es la fórmula que vimos 4 en el anterior ejercicio. Entonces esto nos da la derivada de 2x, 2, nos queda nada más la constante sobre 5. Y esto es nuestra derivada. Otro ejemplo para que quede claro. Siguiente ejemplo de en dx de x quinta sobre 2. Dice que derive la variable o el argumento, o donde esté la variable respecto a x, y pongo una línea divisoria y ponga la c. Entonces tengo esta forma, entonces voy a poner mi línea, voy a poner la constante, y ahora voy a hacer arriba la derivada de lo que tengo en el numerador, que es x quinta. Entonces esto es igual, ¿cuál es la derivada de x quinta? Pues bajo el 5, pongo la x, al 5 le resto 1 y lo divido entre 2. Entonces esto me queda 5x cuarta sobre el 2. Esta es la derivada de x quinta, y abajo me dice la fórmula que deje la constante. Como no puedo reducir, porque este tiene quinta y este tiene segunda y son números primos, lo dejamos así. Ahora, siguiente, 10. De en dx, si esta es la variable, del logaritmo del argumento b es igual a db en dx, es decir, la derivada de nuestro argumento b sobre nuestro argumento b. Ejemplo, de en dx del logaritmo de 6x cúbica. Voy a respetar los paréntesis para distanciar el argumento de la n del logaritmo y de la l, por supuesto. Entonces me dice que haga esto, derive el argumento y lo divida sobre b. Entonces, ¿quién es b? No va a ser ni la l, ni la n, ni esta parte que me indica la derivación. Entonces lo que tengo de argumento en el logaritmo es esta parte. Entonces esta es mi b, entonces esto es lo que voy a derivar. ¿Y cuál es la derivada de 6x a la 3? De en dx de 6x cúbica es igual, recuerden que el 6 lo dejamos, bajamos el 3, x le restamos 1, entonces sería 18x al cuadrado, es una b a la n. Entonces, si queremos expresarlo todo otra vez, sería igual a db en dx, sería d en dx de 6x cúbica entre, esta línea es esta, sobre mi b, que es 6x cúbica. Mi b tal cual está, a esa no le voy a hacer nada, esa la escribo aquí, repito. Esta b es esta b, la voy a poner aquí, y lo único que voy a derivar acá arriba es es la b. Entonces esa es la manera de la derivación de un logaritmo natural. Entonces esto es igual, 3 por 6, 18, x, 3 menos 1, 2, sobre 6x cúbica. Y aquí sí podemos reducir tanto el número 18 entre 6
y la x cuadrada entre la x cúbica. 18 entre 6 nos da 3. Y x cuadrada entre x cúbica es la resta, recuerden, de a la m entre a la n es igual a la m menos n. Entonces en este caso tengo x a la 2 menos 3, me queda x a la menos 1. Y como volvemos a lo mismo y no nos gustan los exponentes negativos, pues dejamos la x abajo. Sería así, pero como no nos gusta este caso, dejamos 3 sobre x. ¿Ok? Siguiente. D en dx de logaritmo natural de 2x cúbica menos 3x cuadrada más 4. Aplicando la misma fórmula, dice que derive el argumento y lo divida sobre el argumento. Entonces vamos a sacar la derivada de ese argumento. La derivada de 2x al cubo, 3 lo paso para acá, lo multiplico por el 2 es 6x, al 3 le resto 1, me queda 2, y luego menos el 2 lo paso multiplicando al 3, me queda 6x, y al 2 le resto 1, me queda 1, y la derivada de una constante es 0. Y luego lo voy a dividir sobre b sin derivarlo. Entonces, ¿cuál es mi b? Mi b es todo este argumento que tengo seguido del logaritmo. Todo lo que no diga ln es mi b. Entonces sería 2x cúbica menos 3x cuadrada más 4. Pudiera factorizar algún factor común y poder reducir, pues no me conviene ni el 6 ni la x porque no tengo nada con qué simplificarlo abajo. Y tampoco puedo hacer una división sintética, o no me conviene porque el denominador de abajo, el polinomio es de mayor exponente. Entonces, como no hemos visto el tema aún todavía, aquí dejamos nuestra derivada. Hasta ahí es correcta. Es momento de captura de pantalla para ver la siguiente fórmula. Esa fue la 10. La 11. D en dx de un exponente elevada a un argumento donde va a estar la variable es igual a la constante elevada al argumento multiplicada por el logaritmo solo de la constante ya sin argumento por la derivada del argumento. Acuérdense que este paso siempre está en nuestras derivadas, derivar el argumento. Entonces, ¿qué ejemplo podemos tener? D en dx de 4, porque es una a, es una constante, elevada a un argumento que va a tener la variable, se va a llamar 3x cuadrada. Entonces, si se fijan, D en dx de 4 a la 3x cuadrada tiene esta forma, constante y una b. Y en la b está mi variable. Entonces dice que voy a poner la a es el 4, la constante, y luego que ponga la b es el exponente, 3x cuadrada, y luego que ponga ln del logaritmo natural, y luego que ponga la a solamente ya lo ubicamos, ya es 4, y luego que derive la b. Entonces aquí le voy a indicar d en dx, porque aún no lo voy a hacer, de 3x cuadrado. Cuando todavía tengo esto es que aún no acabo la derivada, recuerden. Entonces dejo lo que ya tengo, 4 a la 3x cuadrada, logaritmo natural de 4, y la derivada de esto es una b a la n. El 2 pasa para acá multiplicando con el 3, me da 6, paréntesis, y la x, y al 2 le resto 1, me queda 1, entonces me queda aquí. ¿Por qué es importante el paréntesis? Porque no puedo multiplicar este 6x por el argumento del logaritmo. Entonces, si quiero diferenciarlo todo, lo dejo así, o le pongo paréntesis a todo a este, o también es correcto 6x
por 4 a la 3x cuadrada por logaritmo de 4, si es que no quieres dejar, o si es que no quieres usar paréntesis. ¿Ok? Pero no te vayas a confundir, vayas a multiplicar este 4 por este o este 4 por el 6, porque el exponente es muy distinto al que tiene la x, ¿ok? Entonces se queda así, o 4 a la 3x cuadrada por 6x por logaritmo de 4, pero nada se puede multiplicar, porque todo es distinta base. El 4 es argumento del logaritmo, este es un término aparte y este es otro término. Entonces lo dejamos expresado con paréntesis. Y esta es la derivada de una constante elevada a un argumento. Es momento de tu captura de tu pantalla para pasar al siguiente. Recuerda que de este lado estoy poniendo la fórmula de tu formulario de apoyo que estamos usando. Ahora voy con la fórmula 11a. D en dx de e a la b de la función exponencial elevada a un argumento, ya no la constante como el ejemplo pasado, sino un exponencial elevado a un argumento donde va a estar la variable. Entonces esto es igual a e a la b por la derivada del argumento. Recuerda este paso principal. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo. D en ds de e, la variable va a ser s, entonces aquí le voy a poner menos 3s. Dice, no te confundas con un 5. Entonces dice que ponga tal cual la e al argumento, entonces eso es e a la menos 3s, y luego que derive d en ds de b. ¿Y quién es b? Ah, pues es todo esto. Toda esta es mi b. Entonces tengo que derivar e a la menos 3. Perdón, esto no, perdón, tienen toda la razón. El argumento es lo que está en el exponente, es esto. Entonces voy a derivar menos 3s. Entonces esto me queda igual a e a la menos 3s, y la derivada de una constante por una variable, recuerden que me queda solamente la constante, porque la derivada de s, que es la variable, es 1. Entonces me queda menos 3. Hay que ponerle paréntesis o acomodar y poner primero la constante y luego el exponencial y luego el argumento. ¿Ok? Otro ejemplo un poquito más complejo. D en dx de e elevado a la x cuadrada más 5x menos 2. Ya aquí ya no es un solo término, sino que son 3. Entonces, para hacer la derivada puedo utilizar la fórmula 3 que vi anteriormente de separar cada una, o hacer ya uso de mi habilidad y hacer la derivada en un solo paso. Entonces tengo que poner e a la b para derivar. Entonces esto es igual a e a la x cuadrada más 5x menos 2. Con esta parte ya cumplí la primera parte de la derivación. Ahora tengo que derivar el argumento b respecto a la variable. Entonces el argumento es esto. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Ah, bueno, tú todavía quieres que te indique, te voy a poner x cuadrada más 5x menos 2. Entonces aún no acabo de derivar. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? Paso el 2 a un lado, la x le resto 1 y me queda la 1 más, y una constante por una variable a la 1, me queda solo la constante, y la derivada de una constante sola es 0. Entonces la derivada de todo esto es 2x más 5. Entonces esto es lo que voy a multiplicar por esto. Entonces, para darle forma voy a poner esto al principio de mi derivada. Entonces mi derivada me queda f' de x es igual a 2x más 5 por e elevado a la x cuadrada más 5x menos 2. Este es mi resultado.
Ahorita les pongo tarea